Vamos a analizar en estos clips de política y opinión, y nos pueden seguir a través de nuestra página web www.politicayopinion.com. Analicemos lo que hoy es tendencia en el ámbito político. El presidente Gustavo Petro se ha atrevido a promover una consulta popular con el fin de buscar que el pueblo que lo eligió, que lo llevó a la presidencia de Colombia, avale sus reformas sociales. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Uno se centra si a los trabajadores se les debe pagar horas extras, los recargos dominicales, esa carga laboral que de una u otra forma afecta los intereses económicos de los gremios industriales, de los gremios empresariales, porque va a haber una recarga en el porcentaje de las horas extras, los dominicales, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, en fin. Y que la clase obrera le ayuda a mejorar sus ingresos. En referencia al tema de la salud, para nadie es un secreto que los senadores tienen muchos intereses creados en las EPS y en las IPS. Muchos son dueños de EPS, muchos son dueños de las IPS, y a través de esas dos entidades se canalizan los recursos del Estado en materia de salud. Podríamos anotar que el tema ni siquiera es de fondo y forma en referencia a lo que las reformas contemplan en sus articulados. El tema es político. El presidente Gustavo Petro en su momento cometió un grave error desde la óptica política cuando decidió quebrar la unidad nacional, las relaciones con el Congreso, de manera autoritaria, de manera directa, de manera unilateral. Rompió esa brecha, quebrantó esa línea que le permitió le aprobaran la reforma agraria. Hoy las circunstancias ni siquiera son burocráticas, ni contractuales, ni económicas. Ya el tema es netamente político. La oposición va a hacer valer su espíritu que la ley lo otorga, el estatuto de la oposición. Y no es porque la reforma a la salud sea mala o sea buena, ni la reforma laboral sea mala, buena, benéfica, contraproducente a las normas legales y constitucionales. El tema no es ese. El tema es que la oposición quiere recobrar su poder político, que se llama Estado, tener un presidente de sus afectos, de sus entrañas, para dominar las decisiones del gobierno. A la oposición, a la derecha, no le conviene que Gustavo Petro siga en el poder. Como no se llegaron a los acuerdos, y hoy se prenden unas alarmas
que el hábito hace leyes. Todos los presidentes de Colombia tienen que nombrar personas en los diferentes cargos. Que hay una situación de concurso de méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ok. Pero los señores senadores que hacen parte de las mayorías necesitan de cargas burocráticas para mantener a sus amigos en los cargos oficiales, lo que se le llama empleo público. Los gobernantes tienen compromisos adquiridos con todos aquellos que de una u otra forma respaldan su proyecto político, a nivel laboral, a nivel contractual, a nivel burocrático. Y los ministerios son asignados al equipo de gobierno. Eso es así. Así está diseñado el sistema del Estado en Colombia. Los ministros son los que acompañan al equipo de gobierno. Y esos ministros, muchos son recomendados de los señores senadores, de los señores representantes. Que la mermelada pura internacional no llegó en su momento o en el momento oportuno para mantener esa relación Congreso, Legislativo, Presidente, el Ejecutivo. Si la mermelada y se hubiera compartido el poder, si el señor presidente de Colombia hubiera entregado parte de ese poder con los congresistas, con los senadores, con los representantes, hoy no tuviera ningún problema la aprobación de sus reformas. Si la reforma es mala, contraproducente, el Congreso, después que esté bien atendido, la aprueba. ¿Cuántas reformas, cuántos procesos le aprobaron a Duque? Al mismo Álvaro Uribe, al mismo Juan Manuel Santos, porque había una buena relación, había bastante dulce en los afectos entre el Congreso y el Ejecutivo. Había un trabajo articulado entre el Legislativo y el Ejecutivo para poder aprobar las iniciativas que presente el señor presidente de Colombia. Hoy está promoviendo el señor presidente la consulta. La consulta, a mi criterio, a nuestro criterio, podría constituirse en un arma de doble filo. Así lo hemos titulado en nuestra nota de nuestro portal web. ¿Por qué un arma de doble filo? Hoy la imagen del presidente de Colombia no es la misma que cuando fue senador o cuando fue presidente, candidato a la presidencia de Colombia. Ese clamor del pueblo, ese afán desmedido de respaldar su propuesta política, su proyecto político, si estaba en un 100%, hoy está en un 40%. Y con ese 40% tendrá que ir a las urnas para poder garantizar que el pueblo apruebe o avale las reformas sociales, la salud, la reforma política, la reforma pensional, la reforma laboral, en fin. Hoy, así como él está convencido o está creyendo que el 100% de los colombianos respaldan su propuesta, sus iniciativas, el pueblo, podría caer en un grave error, en una estrategia política desafinada o desafortunada. Yo fui congresista 20 años y durante 20 años nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia, casi que de forma encapuchada. Yo no sé qué intereses había para que hubiera un pacto de sangre de hundir un proyecto sin discutirse
es algo completamente antidemocrático. Ellos cogen la excusa de las mesas técnicas y dicen que es un tema técnico, lo cual sabemos que no es un tema técnico. Entonces lo que ha pasado es bastante como suggerir, y lo que encuentra el presidente y el gobierno es que hay un bloqueo institucional, ¿ok? En estos días mucha gente tontamente ha dicho de que hay unas transacciones con el gobierno, etcétera, pero se queda claro que no lo hay, sino que hay una clase dirigente que finalmente está en contra de lo que es una votación popular. Entonces a eso es lo que vamos a apelar, a las movilizaciones, a la calle, y que haya una consulta popular. Y yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. La ley dice que en este caso el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede pedir lo que es una consulta popular. Ahí entonces se tramita como una proposición. Se vota la proposición, tiene que votarse en los primeros 30 días o en los 30 días. Y luego, una vez sacada la proposición o votada o sacada positiva, entonces el gobierno puede llama a la retroactividad y llama a elecciones poniendo la fecha el mismo gobierno nacional. Lo más seguro, y nos atrevemos a decir, que una de las preguntas de la consulta, y por eso el señor Armando Benedetti estaba hablando de la papayita, que le han dado la papaya para ellos poder iniciar un proceso político para el 2026 a la presidencia de Colombia. ¿El por qué? En esa consulta sencillamente se puede incluir la pregunta clave. Y ni siquiera la pregunta clave tendría que ver con las reformas sociales, sino con la reelección presidencial. Una pregunta sencilla podría ser: ¿está usted de acuerdo con la reelección del presidente Gustavo Petro para un periodo? ¿Sí o no? Y la gran mayoría de las personas van a salir a votar por el sí. Caso contrario, podrían salir a votar por la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la salud, en fin. Pero también habría una gran discusión y un gran debate político, porque el señor Uribe con el Centro Democrático, el señor Germán Vargas Lleras con Cambio Radical, el Partido Conservador, un sector liberal, el Partido de la U, partidos que están aliados hoy a la derecha, incluso, con quienes contó Petro para elegirse presidente, como el Partido Verde, está quebrantado. Está quebrantado, y podrían también irse a votar por el no a las reformas y por el no a la reelección. Porque los partidos también tienen sus candidatos y no les interesa que el señor Petro siga en el poder. En ese orden de ideas, la derecha, que soy la oposición, que aglomera a los grandes industriales, a los grandes empresarios, a los ganaderos, a los banqueros, la gente del poder económico en el país, de derecha. Luis Carlos Sarmiento, los Wilinski, los Jardine Lule, los Nules, en fin. Toda esa gente va a aportar dinero para que la gente, sus seguidores, sus simpatizantes, sus electores salgan a votar por el no. Y en política todo tiene una lógica. Nada está dado. Así como el señor presidente está convencido en su teoría, en su ideología, en su pensamiento filosófico, pensamiento ideológico, percepción o concepción política, le indica que el pueblo colombiano va a apoyar su reforma. También puede ser adverso el resultado o la situación. El pueblo y
muchos sectores económicos, políticos, sociales, religiosos, también podrían salir a votar por el no a la reelección y el no a la reforma. El señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, que va a terminar pasando de villano a rey. Ese juicio va a quedar en nada y va a terminar absuelto. No van a haber pruebas, hay muchas dudas, contradicciones, y eso lo va a beneficiar. En última instancia va a ser absuelto porque el sujeto activo no se ha aprobado, y tampoco se ha aprobado el sujeto pasivo. Por consiguiente, no hubo una conducta dolosa, no hubo una intención de hacer daño. Por lo tanto, el juez no puede emitir una sentencia condenatoria porque tienen que darse los dos procesos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Y va a terminar siendo candidato a la vicepresidencia. Hasta eso. Y esta consulta le sirve tanto a la derecha como a la izquierda para promover sus candidatos a la presidencia de Colombia. Y el señor Uribe, como el señor Robledo, Jorge Robledo, el senador de la República, son gustosos de que el señor Petro saque ya las preguntas e inicie su proceso de la consulta para las reformas sociales. Y al señor Uribe, al Centro Democrático, al partido de la U, al Partido Liberal, al Partido Vida, otros sectores, para ellos sería placentero derrotar a Gustavo Petro en las urnas. Sería placentero, sería un honor derrotar al señor Gustavo Petro en las urnas en una consulta. Allí le mostrarían que el poder del pueblo no lo tiene el señor Gustavo Petro. Se está arraigando en la oposición, en la derecha. Allí está el poder económico y el poder político. Tanto es así que el señor Gustavo Petro no ha podido volver a contar con unas mayorías en el Congreso. Pasó por la Cámara la reforma laboral, pero no pasó por el Senado. Contrasentido. Si acá hubo afectos, acá no hubo tantos afectos, hubo falta de afecto. Pero a estas alturas del partido, cercanos a un debate electoral, Cámara y Senado, Presidencia de Colombia, la oposición va a mantener su decisión de neutralizar, de bloquear al señor presidente para mostrar al país que en 4 años no fue capaz de ejecutar su plan de desarrollo nacional y que su programa de gobierno fue un fracaso. Esa va a ser la consigna, que se la pasó 4 años creyendo hacer lo que no pudo. Y ese va a ser el talón de Aquiles del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy la consulta popular, sus resultados pueden ser adversos y sería fatal. Acabarían con la vida e historia política del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aniquilarían a la Colombia Humana, al Pacto Histórico, sus partidos políticos aliados, y terminarían con lo que hoy nació y mañana no pudo continuar. Y es mantener en el poder a su partido, a la izquierda. Mis amigos, mil gracias. Solamente queda esperar a ver si el pueblo dice sí o no a la consulta. Y si el pueblo dice sí o no a una reelección del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hasta la próxima.